Los retos futuros de América Latina en un contexto de cambio global será el tema que vamos a abordar esta noche con un especialista, el doctor Andrés Rugeles, politólogo, investigador, escritor, quien además pronto nos tendrá una sorpresa con un magnífico libro. Pero el tema que nos ocupa hoy es América Latina, así que los invito a que me acompañen. Muchísimas gracias, María Eugenia, por tu presentación e invitación a acompañarlos en el día de hoy en Vale TV. Es un gusto hacer esta transmisión desde la Universidad de Oxford, en la cual me encuentro realizando este año un fellowship en el Centro de América Latina. Asimismo, un cordial saludo a todos los venezolanos que nos están viendo el día de hoy. Hola Andrés, gracias por compartir con nosotros a la distancia, de manera virtual, pero siempre cerca, un tema de tu especialidad. Lo has venido trabajando en años recientes, allá desde donde estás, en Oxford, y es América Latina. Y bueno, eso me lleva a preguntarte, en años recientes parecía que en el contexto global, en el tablero geopolítico mundial, América Latina venía quedando un poco rezagada con relación a otras regiones y a otras partes del mundo. Sin embargo, quizás esto ha venido cambiando muy recientemente debido a la guerra de Ucrania y a la presión que hay sobre una posible guerra en el Medio Oriente, porque bueno, América Latina es importante en ese contexto. Bueno, frente a tu pregunta, me gustaría resaltar que efectivamente estamos inmersos como humanidad en un profundo proceso de cambio de época. Esto significa que hemos entrado en una nueva fase histórica que determinará no solo la geopolítica y las relaciones internacionales, sino también las formas, a mi modo de ver, de gobernar al interior de los países, de socializarnos, de producir, consumir y pensar. En este mundo incluso se transformará la conciencia humana y se plantean serios retos para los liderazgos del futuro. Aquí debemos subrayar enfáticamente en que la convulsión del mundo no es cosa del azar. Tampoco es cosa de azar su fragilidad, su fragmentación y la polarización. Estamos viviendo, como hemos planteado desde el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, en una paz fría. Y una muestra de ello, o la punta del iceberg, puede ser la guerra de Rusia contra Ucrania, los conflictos en el Sahel, en África, las corrientes migratorias, el surgimiento de populismos y regímenes autocráticos, la creciente intensidad de los desastres naturales o el descontrol en el aumento progresivo de las temperaturas del globo. En este contexto, América Latina arriba a este cambio de época en una posición frágil y dividida. Y ha perdido importancia relativa en el mundo y la calidad de su inserción externa se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años. Esto, de hecho, se refleja en su mermada participación en los flujos mundiales de comercio e inversión, su limitada incidencia en los principales foros de debate mundial y multilateral, una contribución muy débil en la innovación y la ciencia, por ejemplo a través de registro de patentes. Estas no alcanzan, no superan el 1% de las patentes a nivel mundial, una población que progresivamente se envejece y va por las mismas trayectorias de envejecimiento tanto de Europa como de Asia, un aparato productivo aún anclado en el pasado y una producción enfocada principalmente en bienes con bajo valor agregado, un comercio interregional bajo, escasamente llega al 17%, versus una Unión Europea que está por encima del 60%, o a Asia que está alrededor del 50%. Una integración regional fracturada e ideologizada, entre otros aspectos. Sin embargo, acá me gustaría dar una nota positiva, y es aún estamos a tiempo de reversar estas tendencias, y eso exige que América Latina haga unos esfuerzos adicionales. América Latina, sin lugar a dudas, tiene un papel protagónico y muy importante de cara al futuro, sobre todo de cara a la transición energética, porque nosotros tenemos minerales y muchos minerales, y sobre todo algunos de los más importantes
para la transición energética, como el litio, como el cobre, como el cobalto, y ni hablar de Venezuela, que tiene el reservorio más importante de petróleo pesado del mundo. Bueno, tu pregunta es muy interesante, María Eugenia, y creo que acá tocas un tema que es fundamental, y es el concepto de América Latina como región solución. Y efectivamente, la región alberga un potencial enorme para constituirse en solución, dadas sus enormes riquezas. América Latina tiene un rol que jugar y un capital muy importante que aportar en materia de recursos naturales, materias primas, cambio climático, energías limpias y alimentos. Y acá déjame señalar algunas cifras que son importantes. Por un lado, en litio tenemos más del 60% de la reserva del mundo, en cobre el 50%, en plata el 39%, y estos son minerales que son críticos para la transición energética. Poseemos, en pocas palabras, lo que otros países y bloques necesitan y anhelan para competir efectivamente en una economía verde y global. Ahora, en materia de lucha contra el cambio climático, aquí debemos ser muy enfáticos y vocales. Esta es una lucha que no pertenece a ningún partido, a ninguna ideología, no tiene ninguna bandera. La lucha es de la humanidad por la supervivencia en este planeta. Por lo tanto, es necesario que apliquemos entre todos lo que el denominado principio de corresponsabilidad. Este es un problema global que exige el compromiso de todos, sin excepción alguna, y de soluciones globales. Pero también debe complementarse con un criterio que es clave, que es el criterio de justicia ambiental. Todos tienen que prevenir y reparar los daños y efectos causados de forma proporcional y sin dilación. En el plano internacional, el interés colectivo debe estar por encima del particular, el cual en ocasiones se encubre de forma perversa en el denominado derecho al desarrollo. Se requiere, por tanto, respuestas eficaces y equitativas de política pública y una gran cooperación internacional en torno a la adaptación al cambio climático, la pérdida y degradación acelerada de la biodiversidad, el colapso de ecosistemas y el aumento significativo en las emisiones de carbono. Asimismo, se requieren mecanismos financieros innovadores que promuevan financiamiento climático. Y por último, yo acá señalaría un elemento que es clave, es la interrelación entre cambio climático y pobreza. Y se deben adelantar aquí todos los esfuerzos posibles, que sean simultáneos, complementarios, en todas las direcciones posibles, para reducir los efectos. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que en los próximos 10 años el cambio climático podría sumir en pobreza a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Y si el cambio climático no es mitigado, tendrá unos efectos negativos, perversos, en el crecimiento económico y en la desigualdad de nuestras gentes. Andrés, durante bastante tiempo has venido trabajando América Latina, pero más en concreto el tema del fortalecimiento democrático, de los valores democráticos. Así que una pregunta ineludible es, ¿cómo ves América Latina? ¿Cómo ves el futuro? ¿Y cómo podemos contribuir los ciudadanos y los especialistas desde nuestro espacio al fortalecimiento de la democracia en América Latina? Bueno, me has hecho una de las preguntas que yo llamaría la pregunta del millón sobre el futuro de América Latina. Y acá siempre hay que tener una posición frente al futuro de América Latina, una posición positiva, pero también realista. Y mi mensaje sería el siguiente, es que el futuro de América Latina depende exclusivamente de nosotros y de la forma en que respondamos ante los retos del presente y del mañana. Nuestros esfuerzos deben estar encaminados a construir sociedades cada vez más democráticas, incluyentes y productivas. Por ello, es necesario que la región construya visiones de largo plazo. La región sea capaz de pensar en grande, actuar de forma pragmática y construir amplios consensos sobre los cambios estructurales que se requieren. Este futuro está en nuestras manos. Ahora, cuando pensamos
los temas de democracia, indudablemente yo te diría acá que es necesario, es urgente repensar y rebobinar la democracia en América Latina. Es prioritario al menos actuar en 6 diferentes ejes de trabajo, que sucintamente serían los siguientes. El primero, es necesario construir una concepción integral de la democracia, que vaya más allá de un gobierno de las mayorías y de elecciones libres y transparentes. Se deben incorporar otras condiciones que son fundamentales y que están relacionadas con derechos humanos, derechos económicos, libertades de expresión y prensa, participación ciudadana. Se deben incorporar las aristas de protección ambiental e indudablemente contemplar la era digital en esta nueva dimensión de la democracia. Un segundo elemento es que se deben adoptar nuevos contratos sociales que sean productos de amplios consensos y contribuyan a un desarrollo sustentable, estable, equitativo y democrático. Se necesita un régimen de bienestar y es algo que ya ha venido sugiriendo de la mano con acuerdos específicos, lo han venido sugiriendo tanto la CEPAL como la OECD. Un tercer elemento que es clave es el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para brindar resultados y soluciones concretas y oportunas a los problemas que son más agobiantes de la población y su desarrollo. Un cuarto punto tiene que ver con la reforma del sistema político y electoral, con el fin de fortalecer los partidos y congresos y blindar, esto es muy importante, los organismos electorales ante cualquier ataque, ante cualquier injerencia. Quinto, es necesario profundizar una comunidad hemisférica bajo los principios de multilateralismo y diálogo para fortalecer el respeto, la defensa y la promoción de la democracia, junto con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, no cabe duda que la Carta Democrática Interamericana requiere una actualización, se requiere la negociación de un protocolo adicional. Todo ello con el ánimo de hacerla más operativa y tener herramientas renovadas y cláusulas que permitan enfrentar las nuevas amenazas a la democracia, los nuevos autoritarismos que estamos viendo en América Latina. Andrés, no sé cómo lo ves tú, pero en principio podríamos pensar que América Latina tiene un futuro brillante con los recursos minerales, los recursos humanos y todas las potencialidades, pero que nos tendríamos que enfocar en generar productividad y sobre todo empleos de calidad y en vernos tal vez en ejemplos como la India, como Singapur, como Finlandia, y ahí podría estar nuestro crecimiento a un mediano y largo plazo. Bueno, María Eugenia, creo que esta es una de las preguntas más importantes pensando en el largo plazo de América Latina cuando nos referimos a los temas de inversiones productivas. Y efectivamente, América Latina tiene el desafío de rebobinar su estrategia de inversión, crecimiento y desarrollo a largo plazo. Debemos acelerar el paso y mantenerlo firme. Debemos aumentar las inversiones extranjeras, pero de calidad. Se debe diversificar la producción y exportaciones y adoptar la fórmula que he denominado BDI, que significa transformación verde, digital e incluyente. La transformación productiva es clave para sustentar el crecimiento de calidad en el largo plazo y salir de la denominada trampa de los ingresos medios. Es decir, si no logramos generar mayores ingresos, generar mayor riqueza, es muy difícil distribuir esa riqueza. El pilar de la prosperidad económica y riqueza de una sociedad debe basarse ante todo en una mayor diversificación comercial. Debe estar acompañada de aumentos de productividad y la consolidación de las ganancias en la competitividad. Por ello, los expertos que están analizando estos temas desde el frente de la política pública y también de las agendas transversales y sectoriales, consideren que hay 7 elementos fundamentales en los cuales América Latina tiene que trabajar. Y me permitiré enumerarlos a continuación. El primero es, debemos impulsar la inversión pública y privada.
Segundo, debemos formar capital humano de acuerdo con las necesidades del siglo XXI. Tercero, se deben acelerar los cambios estructurales y la transformación ambiental, tecnológica, digital. Cuarto, se deben redoblar los esfuerzos por una mayor infraestructura física y digital. Aquí América Latina tiene una deuda enorme en materia de infraestructura. Quinto, se deben adelantar las reformas que contribuyan a la creación de empleo e inclusión social. Sexto, se debe fortalecer la competencia en los mercados internos para promover básicamente una mayor innovación, creación y transferencia de tecnología. Séptimo, se debe brindar mayor acceso a las empresas para que tengan financiamiento. Y séptimo y último, potenciar la integración comercial tanto a nivel regional como a nivel global. Adicionalmente, hay estudios como el de la CEPAL que están proponiendo mirar en ciertas áreas que tienen una particular importancia para la región. Y esas áreas tienen que ver con transición energética, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, industria de la salud, la transformación digital, turismo sostenible, entre otros. Aquí en palabras del secretario general de la CEPAL, de su secretario ejecutivo José Manuel Salazar, él indica que esta agenda es ambiciosa, pero en realidad estamos en un momento en donde no es aceptable ir por el camino de los cambios graduales ni los cambios tímidos. Se requieren cambios ambiciosos y transformacionales. Y ese es el sentido de la urgencia y la acción en que estamos en este momento haciendo el llamado en América Latina. Luego, en pocas palabras, lo que se requiere es transitar del periodo del posconsenso de Washington hacia lo que se denomina un nuevo consenso del sur global, que responda a estas nuevas realidades de la región y del mundo y nos permita ser mucho más productivos, pero también más incluyentes. Sin lugar a dudas, las presentes generaciones y las futuras generaciones tienen un rol fundamental en la construcción del futuro de nuestra región. ¿Cuál piensas tú que es ese rol específico? Bueno, frente a la pregunta del rol de las nuevas generaciones, María Eugenia, este es un tema que es apasionante y que se debe abordar, yo diría que con la mayor profundidad posible y mirando también diferentes experiencias alrededor del mundo. Lo que está claro en este momento es que durante este cambio de época que estamos viviendo, la transformación de liderazgos debe empezar en casa. Los líderes deben ser transformadores en el sentido estricto de la palabra. Y eso significa que deben escuchar, deben dialogar, deben decidir, deben construir, corregir el rumbo cuando es necesario y también asumir sus responsabilidades. El expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, publicó no hace mucho tiempo un libro que lo llamó Vamos. Y en este realiza una interesante semblanza de algunos líderes latinoamericanos, así como el estilo de nuestros dirigentes. Y acá hay algo que es muy importante que él encuentra como rasgo común en nuestras sociedades, y es el deseo intenso de escudriñar el pasado, de pelear por el significado de las cosas que ocurrieron hace una década, incluso hace 100 años. Y a esto también le debemos agregar la intención permanente de actuar bajo la óptica de lo que se puede llamar el refundacionalismo crónico y sistémico. Es decir, el deseo constante de desconocer lo construido en el pasado y pretender hacerlo todo desde un inicio. Hay que ver a América Latina en su conjunto, en sus países, y estos fenómenos son recurrentes una y otra vez. Ahora, también Luis Alberto Moreno en su libro encontró analizar tres líderes que se llaman los tres tenores, Lagos, Cardoso, Zedillo, encontró unas características que son muy importantes y que deben ser de referentes para las nuevas generaciones. Y esas 5 características giran alrededor principalmente de, por un lado, tener una visión de largo plazo, a sabiendas que
los resultados políticos no se cosechan en el corto plazo. La segunda rasgo común tiene que ver con dejar a un lado la ideología propia de la juventud en su momento de Lagos, Cardoso. Ellos la dejaron a un lado y fueron, y eso me lleva al tercer elemento, que fueron pragmáticos y evaluaban cada situación y actuaban en consecuencia con éxito. El cuarto elemento es que se valoraba la experiencia de aquellos que estaban tomando decisiones y también se reconocían las diferencias y los diferentes matices. Y quinto, y el último elemento, rasgo común, es que se trabajaba en torno a la construcción de consensos y con una gran variedad de personas. Estos tres líderes, Lagos, Cardoso, Zedillo, fueron líderes audaces, tomaron decisiones que en su momento pudieron ser catalogadas de impopulares, pero que a lo largo del tiempo y la historia hoy les está reconociendo las virtudes. Ahora bien, cuando nos referimos a las nuevas generaciones, no cabe duda que deben asumir desde ahora los nuevos retos que el mañana les depara. Deben contribuir con ideas, entusiasmo y energía a la recuperación de los valores y principios que permitan construir la sociedad que todos anhelamos. Estas juventudes están llamadas a cumplir ahora su rol y responsabilidad de soñar, pensar y construir país, y también realizar sus propios objetivos de vida. Si uno quisiera sintetizarlo, todo esto es que para los jóvenes el futuro ha llegado sin demora. Andrés, como citas en uno de tus artículos sobre China, pues refieres que China transita la ruta 2.0, pues busca cerrar esa brecha digital en Occidente. Explícanos un poco más. Frente al tema de la ruta y la seda, yo te diría, María Eugenia, que este es uno de los temas más apasionantes en política internacional. Porque lo que está revelando es que Estados Unidos y China están en una fase de sus relaciones que podría catalogarse de competencia estratégica. Y esta tendencia se ha acentuado en los últimos años, al iniciar Pekín una ofensiva a nivel global y a nivel regional y hacia América Latina, de una forma cada vez más abierta, activa y, por qué no, contestataria. Es decir, el dragón ha invitado abiertamente a países de la región a unirse a proyectos estratégicos para su proyección global, como son la iniciativa La Franja y la Ruta o la iniciativa de Desarrollo Global. China ha venido realizando un gran énfasis en los temas económicos y comerciales, principalmente para la obtención de recursos naturales, bienes primarios, para la apertura de nuevos mercados y realización de inversiones en áreas que son claves, como la infraestructura, la innovación, las tecnologías y las telecomunicaciones. Esta estrategia le ha permitido a China constituirse, ojo, en el segundo socio comercial de la región, después de Estados Unidos. Le ha permitido inundar los mercados con bienes de consumo e intermedios y desarrollar una importante influencia en materia de inversión extranjera directa en sectores estratégicos como el eléctrico. Ahora, no obstante, en este escenario de competencia estratégica existe un factor decisivo hacia el futuro, que está moviendo la línea hacia adelante, y se refiere principalmente a la tecnología. La tecnología será el centro de disputa entre las grandes potencias, de China y Estados Unidos, y la tecnología será la que inclinará la balanza hacia un lado o hacia el otro en la lucha por el liderazgo mundial. Ello explica por qué Pekín ha encaminado recientemente sus esfuerzos hacia la conformación de lo que se puede llamar la ruta de la seda digital, que permitirá cerrar la brecha tecnológica con Occidente y construir su propia zona de influencia y dominio. Ello lo pretende hacer a través de una mayor independencia tecnológica, a través de la constitución de sus propios centros de almacenamiento de datos, de inteligencia artificial, de ciberseguridad
y redes de comunicaciones, lo cual, a todas luces, transformaría y fracturaría aún más el escenario internacional. Asimismo, los esfuerzos y las tareas actualmente están encaminadas a la definición de estándares y normas internacionales, es decir, de regímenes internacionales. Y en este forcejeo participan algo que es novedoso, no solo gobierno, sino también otros actores no tradicionales que vienen del sector privado y que tienen unas grandes connotaciones geopolíticas. Uno podría decir que en este escenario Estados Unidos y China se dirigen hacia la construcción de dos ecosistemas tecnológicos diferentes y en cuyos caminos se bifurcan. Hay intereses contrapuestos y especialmente en tecnologías profundas, tales como los semiconductores, que son considerados hoy en día por los expertos como una variable esencial, es decir, son el alma del nuevo mundo digital. Ello revela por qué Washington prohibió la exportación de chips y controla la transferencia de tecnología de doble uso y militar hacia China. Este es un juego de poder basado en la contención, la exclusión y la creación de bloques afines a sus propias tecnologías, en los cuales resulta muy difícil salirse una vez un país se ha matriculado en un bando o en el otro. Hacia el futuro, considero que ambas potencias, Washington, Pekín, tienen la obligación y el desafío de encaminar sus relaciones, de mantener un diálogo fluido a pesar de sus diferencias y deben buscar la cooperación y soluciones en el marco del multilateralismo renovado. Y aquí quisiera traer a colación a Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien advirtió este año que si ambos países no encuentran un nuevo espacio de comprensión estratégica, ineludiblemente seguirán en rumbo de colisión, de choque entre las dos grandes potencias. Y esta es una importante alerta que hay que dejar y hay que estar siguiéndola cuidadosamente. Y con esto, María Eugenia, terminaría mis comentarios sobre estos temas y agradecerte nuevamente la invitación a participar en tu programa. Ha sido fascinante tener contigo esta entrevista e invitarlos a todos a que el próximo año, una vez se ha publicado el libro que trabajé este año sobre América Latina, la visión de sus líderes, todos tengan la oportunidad de leerlo y compartir sus opiniones sobre estos temas que son centrales para América Latina y su inserción internacional. Andrés, esperamos pronto tener la oportunidad de leer tu libro en el que has estado trabajando junto a líderes muy importantes de América Latina, que es América Latina, la visión de sus líderes. Y es una visión integral, hasta donde sé, de los principales temas que nos ocupan o nos deberían ocupar y sobre todo deberían ocupar a los líderes de la región, como la pobreza, el desempleo, el crecimiento y bueno, y tantos otros temas que tú mejor que nadie conoces. Así que te felicito, dinos para cuándo lo tendremos y te deseamos muchísima suerte en este nuevo trabajo de investigación. Muchísimas gracias, María Eugenia, y un cordial saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias. Andrés, te agradecemos mucho el tiempo y el conocimiento que nos has brindado en esta conversación, por demás breve, pero que nos permite comprender un poco mejor lo que están haciendo desde la Escuela de Estudios Económicos en materia de análisis y de estudio y de proyecciones de América Latina y lo que tú estás haciendo, porque el futuro es ya y hay que prepararse para afrontarlo con conocimiento desde el punto de vista académico, teórico-práctico. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad en que puedas acompañarnos. Amigos, hasta la próxima semana.